días, miércoles 28 de febrero de 2024. Nuestra lectura hoy está en Números capítulo 1 y 2, en el Salmo 64 y en Hebreos capítulo 11. Meditaremos en el Salmo 64. Escuchemos la lectura que Eli nos trae hoy. Salmo 64. Escucha, oh Dios, la voz de mi queja. Guarda mi vida del temor del enemigo. Escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad, que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya palabra amarga, para asaetear a escondidas al íntegro. De repente lo asaetean y no temen. Obstinados en su inicuo designio, tratan de esconder los lazos y dicen, ¿quién los ha de ver? Inquieren iniquidades, hacen una investigación exacta y el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como su corazón, es profundo. Mas Dios los herirá con saeta, de repente serán sus plagas. Sus propias lenguas los harán caer, se espantarán todos los que lo vean. Entonces temerán todos los hombres y anunciarán la obra de Dios y entenderán sus hechos. Se alegrará el justo en Jehová y confiará en él, y se gloriarán todos los rectos de corazón. Muchas gracias, Eli. Es un salmo que puede aplicarse antes o después de subir David a su trono. Es el salmo de la lengua. Una vívida reproducción la tenemos en Santiago, capítulo 3, versículos 5 al 8. Allí nos dice la palabra de Dios que la lengua es un miembro pequeño. Voy a leerlo fielmente aquí. De la misma manera, la lengua es algo pequeño que pronuncia grandes discursos. Así también una sola chispa puede incendiar todo un bosque. Y la lengua es una llama de fuego, es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo. Puede incendiar toda la vida porque el infierno mismo la enciende. El ser humano puede domar toda clase de animales, aves, reptiles y peces, pero nadie puede domar la lengua. Es maligna, incansable, llena de veneno mortal. David experimentó mucho sufrimiento por causa de la lengua de los enemigos. Antes de acceder al trono, tuvo la triste experiencia con un hombre llamado Doeg. Él fue huyendo de Saúl al sacerdote, que le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan, sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia del Señor para poner los panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Y estaba allí, aquel día, detenido, delante del Señor, uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg Edomita, el principal de los pastores de Saúl. Saltamos un poco la lectura y nos encontramos entonces que este Doeg Edomita, principal de los siervos de Saúl, respondió a la queja del rey diciendo: todos me traicionan, nadie me dice dónde está mi yerno al que quiero matar. Y le dice: yo vi al hijo de Isaí, que vino a Nob, a Ahimelech, hijo de Ahitob, el cual consultó por él a Jehová y le dio provisiones, y también le dio la espada de Goliat del filisteo. Y el rey envió por el sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitob, y por toda la casa de su padre. Los sacerdotes que estaban en Nob, y ellos vinieron a Saúl.
¿Y qué hizo Saúl? Pues después de interrogarles y sin escuchar ninguna excusa ni ninguna explicación, ordenó matarles. ¿Y quién se levantó contra ellos? Doeg, el edomita. Cuando David se entera por uno que logra escapar, su corazón se quebranta y se siente tremendamente culpable. Años después, cuando el reino se había consolidado, pero se levanta una confabulación de su propia familia por medio de su hijo Absalón, David sufre la traición de uno de sus principales consejeros. Y leemos en el segundo libro de Samuel, capítulo 15, acerca de Ahitofel. Dice, y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén convidados por él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel, gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Siempre existió quien hace ejercicio de su lengua para destruir al justo. Bien se ha dicho que el buen soldado es el que conquistó su lengua. Y no solo para señalar el mal que otros nos hacen, a veces nosotros usamos nuestra lengua para dañar a otras personas. Y aquí notamos esto: más vale ser calumniado que calumniador. En las notas que encontramos en este salmo, vemos dos partes. Los versículos 1 al 6 es la queja. Los versículos 7 al 10, la consolación. Pero más allá del bosquejo que podemos hoy hacer, hay una melodía que siente el dolor de uno que sufre bajo la persecución. En armonía el salmo, el que él critica es como el cobarde que lanza la saeta sobre el que sirve sin conocer que ya vuela la saeta de Dios sobre su propia vida. Es interesante remarcar los pasos que marca el salmo. El calumniador afina la puntería, hace una investigación exacta, consagra tiempo, dinero, suspira por conocer el verdadero origen de la intimidad. No le interesa hasta qué punto es culpable el hermano, solo desea triunfar porque lo considera su adversario. Quien entrega oídos al calumniador hace una obra que no agrada al Altísimo. Estamos canalizando un veneno que debe ser detenido. Y cuán fácilmente caemos en la chismografía, en la murmuración, y terminamos formando parte de un entramado que daña a siervos de Dios, que daña la obra de Dios y que ofende al mismo Dios. El segundo cuadro es el de Dios. Él mira todo, como miró a Doeg, miró a Ahitofel, miró al hombre que en vez de elevarse en virtud para alcanzar al que envidia, rebaja la dignidad de su hermano. Entonces envía una saeta. Es Dios quien la envía y una saeta es suficiente. Por eso el tercer cuadro del Salmo, a partir del verso 10, es un salmo de victoria. Cuando David dice, se alegrará el justo en Jehová y confiará en él. Bienaventurado el que lee estas líneas bajo la nube de la calumnia sin defenderse. Deja, hermano mío, las manos del Señor tu causa. Abandónate en sus brazos. Sobre el trono está el Padre, el abogado, el defensor. Y entonces inclina tu cabeza y confía. Habrá un triunfo para Dios y gozo en lo más profundo de tu alma. Este salmo, que comienza con una súplica y queja,
finaliza con una afirmación de las manifestaciones liberadoras del Señor, que genera entre las personas conspiradoras, levanta temores, y entre las personas justas produce alabanzas, contentamiento y confianza. Uno de los temas de importancia que revela este salmo se relaciona con las persecuciones y la mentira. El poeta debe enfrentar una serie de enemigos poderosos que maquinan maldades y mentiras en su contra. Su esperanza está en Dios, que tiene el poder y el deseo de apoyar su causa y responder a los ataques enemigos con valor, autoridad y poder. Y cuando vamos al Nuevo Testamento, en las narraciones que encontramos allí, descubrimos que Jesús padeció persecución, desde su nacimiento hasta su muerte. En primer lugar fue Herodes y la estructura política y militar de la época. Posteriormente, durante su ministerio, las autoridades religiosas, y finalmente al enfrentar la cruz, fue objeto de mentiras y falsos testimonios. Pero el triunfo de Jesús sobre la muerte, mediante su resurrección, es una forma extraordinaria de vencer las injusticias y poner claramente de manifiesto el poder divino contra las mentiras, las confabulaciones, los engaños y los falsos testimonios. Por eso nos aferramos a este salmo y junto a él bendecimos el nombre de nuestro defensor, de nuestro escudo, de aquel que nos da la victoria. Señor, cuando sufrimos calumnias, mentiras, nos duele. Cuán fácilmente nos ofendemos. Y nos quejamos, Señor, amargamente. Pero tú eres nuestro defensor. Tú eres quien cuida nuestras espaldas. Ayúdanos a recordarlo. Tú eres fiel y justo, y tú eres aquel que ha de llamar a cuentas a los mentirosos, a los calumniadores, a los que hieren y dañan gratuitamente a tus siervos, a tus hijos. Oh Señor, que sepamos descansar en ti y que a pesar de experiencias tristes podamos levantar la mirada hacia el Dios de gracia y de gloria, que es nuestro escudo y nuestro defensor. Lo pedimos hoy, en tu nombre. Amén. Manteneos bendecibles y Dios mediante mañana nos reencontramos si el Señor así lo permite.